y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Dice el Señor: hija, hay momentos de soltar y hay momentos de volver a abrazar. Sé que va a ser doloroso, que me shibiriba mahama, pero tengo que decírtelo porque el Espíritu de Dios me dice que te lo diga. Pero dice el Espíritu de Dios: yo te voy a levantar. Yo veo ángeles que te están levantando. Dice el Señor: yo soy quien tiene la última palabra contigo. Y vas a comenzar a levantarte nuevamente, te dice el Señor. Voy a levantar el fruto de tus manos nuevamente, te dice el Señor. Han sido años, dice el Señor, doblando rodillas específicamente por una persona, por un hombre. ¿Cómo se llama él? Carlos Daniel. Una unción profética que ministrará tu corazón. Bienvenidos al Ministerio Internacional Soplo de Vida, unidos bajo su presencia. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que te estés conectando. Bienvenido a esta segunda clase de el capítulo que tiene que ver con la fe cristiana. ¿Cuándo inició la iglesia cristiana? ¿Quién fue el precursor? Habíamos hablado en la clase pasada de Martín Lutero, un monje católico que planteó 95 tesis. 95 tesis que iban en contra de algunas interpretaciones o de interpretaciones erradas que la iglesia católica tenía de la interpretación bíblica, ¿correcto? ¿Por qué vamos a referirnos a la iglesia cristiana? Sencillamente porque de esa confrontación que hubo en la interpretación bíblica a través de Martín Lutero y otros monjes es que nace la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces vamos a ver, o ya vimos algunas interpretaciones de Lutero que iban en contra de las interpretaciones católicas, pero hay otros fundamentos adicionales con los cuales nosotros los cristianos no vamos o no compartimos. Es necesario estudiar estas doctrinas que consideramos erradas para llenarnos de argumentos el día que nos toque defendernos, el día que toque defender nuestra fe, el día que toque predicarle a un católico con el fin de que pueda encontrar la verdad. Por lo tanto, vamos a estudiar el día de hoy algunas doctrinas equivocadas que nosotros los cristianos no compartimos. Y vamos a comenzar con la primera doctrina no bíblica, que es la doctrina papal. Ni el Papa es sucesor de Pedro, ni Pedro es la roca sobre la cual se sustentaba la tierra. Hay una mala interpretación bíblica de Mateo 16:17, donde nuestro Señor Jesús se encuentra con Pedro y le dice a Pedro, ya no te llama Simón, que significa caña movida por el viento, ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro, que significa piedra. Punto. Ahí hay un punto. Y luego dice Jesús: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay que identificar lo que es la roca de la piedra. La iglesia católica confundió la piedra, que es Pedro, de la roca, que es Cristo. La misma Biblia, y lo vamos a ver más adelante, se refiere a Jesús como símbolo de esa roca. Son muchos los pasajes que hablan de Jesús como la roca, y justo en este invierten todo y le adjudican
el carácter de roca a Pedro, y por eso se sustenta la Iglesia Católica en la roca que supuestamente debería ser Jesús. Colocaron fue a Pedro, ¿verdad? Entonces hubo una mala interpretación de Mateo 16:15. Vamos a leerlo, dice así: ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo?, dice Jesús. Preguntó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad?, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Que tú eres Pedro, que significa Petros, piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo, la piedra es Pedro. La piedra hace parte de la roca, pero vuelvo y les digo, hubo una mala interpretación de esa cita, porque muchas son las citas que hablan de Cristo como la roca. Veamos lo que dice 1 Corintios 10:4. Dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿verdad? 1 Corintios 10:4 se refiere a Cristo como la roca. Y no solamente 1 Corintios 10:4, Marcos capítulo 12 versículo 10, Lucas 20:17, 1 Pedro 2:7, Hechos 4:11, Salmos 118:22, Mateo 21:24. Vamos a leer otro, vamos a leer Mateo 12:10. Vamos a leer Mateo 12:10, y donde se refiere nuevamente a Jesús como la roca, ¿verdad? Marcos, perdón, es la cita Marcos, discúlpenme. Marcos 12:10 dice: ni aún esta escritura habéis leído, la roca que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa ante vuestros ojos. Mire cómo la palabra del Señor se refiere en muchos pasajes que la roca es Cristo, la roca sobre la cual se cimenta, se sustenta. En la antigüedad se construía sobre la piedra, sobre la roca. Era una forma de cimentar, de establecer las bases de una construcción. Hoy en día, digamos, son no sé cómo se le llaman, los pilotes, el cemento que se entierra y genera estabilidad a un edificio, esa base que sustenta una construcción. Entonces, cuando se habla de la roca, se refiere a esa base que sustenta todo. Entonces, la iglesia está aquí, y lo que sustenta a la iglesia es la roca, y la roca es Cristo. El eje central de toda iglesia es Cristo Jesús. Uno no puede borrar a Cristo como el eje central incluso de la Biblia, de la historia bíblica, y centrar a un hombre como a Pedro. Fue muy errada la interpretación. Esto hizo que la Iglesia Católica, al fundamentarse en Pedro como la roca, fundamentó una doctrina de un jerarca, y el jerarca fue llamado, sumo pontífice, y se dice que el primer sumo pontífice o primer papa que existió fue Pedro. Algo totalmente equivocado, porque se está cimentando es en el hombre, no en Cristo, bajo una mala
interpretación de la escritura. Prácticamente Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú eres la piedra, pero yo que soy la roca, sobre mí edificaré mi iglesia. Digamos, toda piedra, la piedra viene, digamos, de la roca como tal. Jesús estaba refiriendo a que Pedro era una parte de él, pero no era el fundamento como tal de la iglesia. Recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie, menos comparte su gloria con un humano, ¿verdad? Con un ser humano, tal como lo dice Isaías 42:8. Entonces nos damos cuenta que aquí ya viene la primera doctrina con la cual no estamos de acuerdo. ¿Por qué estamos estudiando eso? Pues porque de allá venimos como iglesia protestante. Y lo segundo, necesitamos armas y fundamentos para poder defendernos o explicarle también a un hermano católico la verdad, ¿verdad? Otro gran error, digamos, es que a ese sumo pontífice, el cual llamaron Papa, le dieron el carácter de infalibilidad, es decir, él no se equivoca. El 18 de julio de 1870, mire que eso fue hace poco. Si miramos toda la historia de la iglesia, que tiene más de 1000 años, más de 1500 años, ¿verdad? Que el concilio de Nicea, que fue el primer concilio que se hizo, es un concilio que se hizo como en el 425, por allá. Entonces, si la iglesia tiene más de 1500 años, hablar de 1870 es hablar de algo reciente, ¿sí? Del siglo pasado. Después de más de 15 siglos, hablar de un siglo pasado no es nada. Entonces, en el siglo pasado, en el 18 de julio de 1870, se celebra el Concilio Ecuménico conocido como Vaticano I. Este Concilio Vaticano estableció algo que nunca se había establecido lógicamente anteriormente, ni siquiera había asomado la cabeza, y era la infalibilidad del Papa, es decir, que el Papa no comete error. Hablar de infalibilidad, la infalibilidad tiene dos aspectos. Uno, que el Papa no comete error, algo grave, gravísimo, porque el único infalible es Dios. O sea, cuando usted ve que un atributo de Dios, por decir la omnipotencia, omnipresencia, la inmutabilidad, la infalibilidad, que es un atributo de Dios, ahora se lo dan a alguien que es el sumo pontífice, a quien han convertido en la roca erróneamente, como lo habíamos explicado, y ahora le dan el carácter de infalible. O sea, no comete error. Es un grave error para la doctrina católica, porque es un atributo que es absoluto, y es un atributo absoluto que le corresponde a Dios. O sea, Dios es el único que es infalible. Ese es el primer, digamos, la primera dimensión de la infalibilidad, es esa, que en cuanto a los errores, ¿no? Dimensión de error, es que es un atributo que es solo de Dios. Y el segundo, que todo lo que el Papa hable, ¿sí? Todo lo que el Papa hable, sea a través de un consejo, sea a través de una encíclica, sea a través de una entrevista, es doctrina para la Iglesia Católica. O sea, es doctrina, ¿sí? Vemos que el Papa pasado, el argentino, Benedicto, creo que es 16, no me acuerdo cuál, el argentino, el que acabó de fallecer, pero su nombre no me acuerdo.
tuvo una postura muy abierta con los homosexuales. Muy abierta con los homosexuales. Él decía que los homosexuales tenían que tener un lugar en la casa de Dios, que había que perdonarlos, y estuvo a favor, un poco a favor de la unión homosexual. Algo que es totalmente equivocado, porque la Biblia es clara. Este otro papa, que es, no sé el nombre, pero es un papa que es gringo, es más conservador. Es un papa más conservador. Él no va con eso. De entrada, dijo a los poco tiempo de posesionarse como papa que la familia está constituida por un hombre y una mujer, ¿verdad? Pero uno puede decir, sí, eso es bueno. Eso es bueno que este papa por lo menos dijo eso, que este papa por lo menos no está de acuerdo con la homosexualidad. Pero ¿qué pasa? Que al ser supuestamente infalible, la doctrina se va a aplicar dependiendo de cada periodo de cada papa. O sea, puede que este papa sea conservador y no esté de acuerdo, pero venga otro papa progresista, otro papa más abierto, con algunas ideas de pronto alejadas de la Biblia, y eso puede hacer que va a depender la doctrina como tal de la Iglesia Católica, mucho o en parte dependerá de digamos el pensamiento de cada papa, ¿sí? Si es conservador o si es abierto. Este papa ha venido con digamos un poco más estricto en cuanto a la interpretación bíblica. Ya acabo de decir algo que más adelante vamos a ver desde el concilio de Éfeso, que se celebró cientos de años atrás en Éfeso, en lo que es Turquía, en donde se estableció a María como corredentora, o ni siquiera como corredentora, en una posición más alta, que es la de ser madre de Dios. Eso incluso tiene un término en griego. Ese papa actual va en contra de ese concilio mismo. Se lo puede buscar, concilio de Éfeso, en donde se promulga a María como madre de Dios, una interpretación equivocada, que no siempre estuvo esa interpretación dentro de la Iglesia Católica, sino que fue producto de ese concilio, y aquellos que estuvieron en contra dentro de ese concilio, algunos sacerdotes fueron expulsados del concilio y excomulgados de la Iglesia Católica. Entonces, dése cuenta cómo la Iglesia Católica ha venido quitando o digamos, no ha venido quitando, porque vuelvo y lo digo, depende de cada papa. Este papa por lo menos ya dijo que María no era corredentora. O sea, si le quitó el carácter de intercesora a María, por lo menos madre de Dios no es. Esto no le ha gustado a los marianos. O sea, que este papa afirme algo que está con base en la Escritura, que María no es corredentora, mucho menos madre de Dios. Va en contra del concilio de Éfeso, va en contra del credo de Nicea, ¿sí? El credo que dice: creo en la Iglesia Católica, creo en María, es un tipo de rezo en donde hay una confirmación sobre una creencia. No es un rezo para Dios, sino es una confirmación de lo que cree en cuanto a su fe. Es decir, creo en Dios Padre, Hijo Todopoderoso, en María, en los santos, en la comunión de los santos, etcétera, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que hay un credo, creo que es el credo de Nicea, y el concilio de Éfeso, que promulgan a María como madre de Dios, y este papa va en contra abiertamente, al decir que María no es corredentora, de María, va en contra pues del concilio de Nicea y
de este credo, ¿verdad? El concilio de Éfeso, y el credo de Nicea. Entonces, esta infalibilidad es un absurdo, porque cuando usted estudia a Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, usted se da cuenta en cualquier instituto bíblico que son atributos que comparte la Trinidad, y son atributos que no corresponden al hombre. El hombre no puede encajar en ellos. El hombre no es, digamos, omnipotente, omnisciente. El hombre no comparte esos atributos de Dios, ¿verdad? Entonces, pasemos a otra divergencia o a otra razón por la cual podemos decir que Pedro no es la roca. Bueno, sigamos. Vamos a estudiar 4 razones por las que no podemos decir que Pedro no se le debe llamar Papa a Pedro. Según el libro Babilonia, Misterio Religioso, de Ralph Woodruff. Ojalá que lo puedan adquirir. Es un libro que te va a servir mucho para afianzarte en la doctrina cristiana y para salir, digamos, de cualquier duda, ¿sí? Entonces, primero, este autor, Ralph Woodruff, habla de que el Papa supuestamente no se puede casar, ¿verdad? Tiene que ser soltero. Pedro fue un hombre que sí estuvo casado. La Biblia habla de que la suegra de Pedro fue sanada de fiebre. Entonces, hay una contradicción. Si una de las características del Papa obligatoriamente es que sea soltero, como ustedes lo saben, todos los sacerdotes tienen ese voto de castidad y de soltería. Pedro no pudo haber sido Papa, porque Pedro fue una persona común y corriente, que tuvo hijos, que estuvo casado y que tuvo suegra. Marcos capítulo 1, versículo 30 lo habla, y Mateo 8:14. Entonces, aquí entra este autor a contradecir, se contradicen porque Pedro estuvo casado, tuvo hijos. Entonces, jamás. Entonces, ellos se defienden diciendo que Pedro cesó de vivir con su esposa. Algo que no es cierto por cuanto la Biblia no lo afirma. Si la Biblia no lo afirma, pues nosotros no podemos hacer una interpretación diferente. ¿Correcto? La Biblia no indica que Pedro dejó a su esposa. Entonces, segundo argumento por el cual Pedro no fue papa, según este autor, en este libro llamado Babilonia, Misterio Religioso, es que Pedro no permitía que un hombre se arrodillara a sus pies. Lo vemos en Hechos capítulo 10, versículo 25, cuando Cornelio salió a recibirle, ¿sí? Dice que se derrumbó ante los pies de Pedro y lo adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Es decir, Pedro nunca aceptó ni que se postraran ante él, ni que le besaran la mano, ni que lo vieran superior a cualquier creyente. Lo acaba de decir: levántate porque yo soy un hombre. Yo no soy Dios. Lo que quiso decir ahí es: soy un hombre igual que tú. Yo no soy Dios y por lo tanto no te puedes postrar ante mí. No pueden tener reverencia ante mí. Esto difiere mucho de lo que sucede hoy en día con el Papa, quien le besan la mano, se postran a veces ante él.
Pedro, digamos, nunca aceptó eso, algo que el Papa sí acepta. Entonces vemos ya dos inconsistencias allí. Tercero, los papas tienen una interpretación de las tradiciones totalmente equivocada. Como lo habíamos hablado en la clase anterior, las tradiciones para los papas son doctrina de ley, es decir, como si estuvieran equiparada la tradición a la escritura. Por ejemplo, la doctrina de los santos, la adoración a los santos, aunque no está en la Biblia, ellos se defienden diciendo que está en sus tradiciones y que sus tradiciones tienen igual peso o autoridad que la escritura. Entonces allí ya hay un gran conflicto, porque no se puede uno, digamos, no puede uno defenderse o argumentar contra un católico que sustente su tesis, sus dichos bajo la tradición, es decir, bajo un fundamento que no es bíblico, porque incluso nosotros lo desconocemos, ¿verdad? Entonces, mire cómo la Biblia misma establece ese principio de legalidad, es decir, lo que está escrito yo, lo que yo debemos obedecer, y lo que está por fuera, pues no. Este autor también, ya como cuarto, habla que el Pedro nunca portó corona, ¿verdad? Jamás portó corona ni aceptó corona alguna. No se vistió nunca como un rey, ¿verdad? Siempre fue una persona humilde, un humilde pescador. Nunca, a pesar de que en su primer mensaje se convirtieron más de 1000 personas, nunca se creyó más que otro, nunca estuvo con un pedestal. Pedro nunca perdió su humildad, su olor a gente, es decir, de mezclarse entre todos los creyentes por igual, sin creerse más, sin estar en un trono, sin tener corona, sino que estuvo siempre, digamos, bajo ese manto de humildad, ¿verdad? Si comparamos, ahí en la cartilla comparamos, digamos, al apóstol Pedro con el apóstol Pablo, y si es por logros, estamos hablando méritos humanos y méritos espirituales, digamos, la labor del apóstol Pablo a lejos, como dicen los viejitos, a leguas, dejó atrás el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Incluso lo corrige doctrinariamente en Gálatas 2:11. El apóstol Pablo, refiriéndose a los Gálatas, le dice un suceso que pasó en Antioquía y que era condenable el apóstol Pedro por lo que estaba predicando. Estaba predicando a través del mérito propio, otra vez volviendo al judaísmo, dañando incluso el trabajo que el apóstol Pablo estaba haciendo, que era sacarlos de la ley. El apóstol Pablo cometió ese error y Pablo lo corrigió. Dice en Gálatas 2:11, yo le resistí cara a cara porque lo que él estaba haciendo era incorrecto. Entonces, si vemos al apóstol Pablo por autoridad, tuvo mayor autoridad que el apóstol Pedro, para mí. Pues el apóstol Pablo fue llevado al cielo, si no me equivoco fueron 14 días, 15 días, y recibió una revelación de nuestro Padre, directamente la revelación de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo. Fue Pablo. O sea, hoy conocemos al Espíritu Santo por los escritos del apóstol Pablo. Hoy conocemos los dones por los escritos del apóstol Pablo. Mucha doctrina de la iglesia cristiana se fundamenta en Pablo, no en las cartas de Pedro. O sea, Pedro aparece en el Nuevo Testamento con las cartas de Pedro como tal, pero no
no tienen ese arraigo revelacional, espiritual, como las cartas del apóstol Pablo. Entonces, para concluir esa parte, si viéramos a alguien con mérito de ser exaltado después de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la doctrina de la fe, creo que es el apóstol Pablo, no Pedro. El apóstol Pablo pasó a predicar a muchos países que hoy en día podemos ver como Israel, lo que es Siria, lo que es Turquía, lo que es Grecia. Tesalónica estaba en Grecia, Turquía, Éfeso, Corinto, todo lo que es Roma, Italia, y él pensaba llegar a España. Vemos un hombre que trasciende naciones, que trasciende países, predicando, estableciendo iglesias. Digamos que fue el precursor del evangelio en ese tiempo, no solo el apóstol a los gentiles como Dios lo llamó, porque creo que sí, ese fue su llamado principal, pero fue el precursor de la iglesia cristiana en todo lo que es Asia Menor, Italia y Grecia. Entonces, digamos, si hay alguien que pudiéramos exaltar, digamos, de los apóstoles, sería el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, su trabajo, todo lo que hizo. Una vez me vi la película del apóstol Pablo con alguien que es muy católico, un hombre centrado en el catolicismo, y él quedó sorprendido. Y me dijo, todo eso hizo el apóstol Pablo. Pues, es que usted ve la historia del apóstol Pedro, a quien ellos colocaron de papa, y el apóstol Pedro no se ve casi en el Nuevo Testamento. Usted lo va a ver en Hechos. Pero la labor intelectual de escribirle a las iglesias, de crear iglesias como se lo dije, en muchos países, en muchas naciones, fue el apóstol Pablo. Quien se fue en contra de él fue el propio emperador Nerón, por lo que él estaba haciendo en Roma. Nerón lo culpó de haber incendiado Roma, y por eso lo persiguió y lo trató de caudillo, lo trató de revolucionario, de rebelde, y digamos que lo culpó de algo que el mismo Nerón había hecho, porque ese incendio fue provocado por el mismo Nerón. Entonces, en últimas, si nosotros debiéramos, si existiría, no vamos a decir un papa, sino una persona, un apóstol digno de imitar, digno de pronto de... Y cuando digo de imitar es porque él mismo lo dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No es que lo imitemos a él por encima de Cristo, no, sino que él imitaba a Cristo. Deberíamos tener una imagen después de Jesús a imitar, que sería la del apóstol Pablo, no al apóstol Pedro. Vemos en la vida del apóstol Pedro, pues, una vida de crecimiento espiritual, pero digamos que la magnitud o la herencia espiritual que él dejó fue una herencia mucho mayor. Sus escritos, sus iglesias, digamos que, en resumen, los apóstoles en vida, los apóstoles que caminaron presencialmente con Jesús, bebieron, así le voy a decir, bebieron de la revelación que tuvo el apóstol Pablo. Un apóstol que no caminó con nuestro Señor Jesucristo, pero que tuvo una gran revelación del cielo. Ok, vamos a mirar entonces otra doctrina equivocada, ¿verdad? Otra doctrina equivocada. Bueno,
Ellos alegan que Pedro fue el primer obispo en Roma, ya terminando el asunto de Pedro como papa. Y usted ve que pues, el apóstol Pedro no fue ningún obispo en Roma. Ellos alegan que el primer obispo fue Pedro, y se da cuenta que en la actividad espiritual cristiana en Roma fue a través de Aquila y Priscila, dos amigos, muy amigos del apóstol Pablo. Es más, en Éfeso ellos se dedicaban a crear carpas. Aquila y Priscila compartían el mismo negocio que ejercía, o la labor que ejercía el apóstol Pablo. Entonces, cuando el apóstol llega a Roma, pues le respetan su autoridad. Él se entiende con Aquila y Priscila, pero en ningún momento, pues, yo no he leído que el apóstol Pedro estuviera ejerciendo como esa labor en Roma como la que hizo el apóstol Pablo, quien estuvo encarcelado 2 veces en Roma por su fe y por dirigir los grupos cristianos. No hablemos de las iglesias, sino los grupos cristianos que se reunían como en catatumbas, como en escondites secretos, donde adoraban a Dios, no se adoraban a Dios, y compartían la fe. Esos grupos los eran liderados por Pablo, a tal punto que Pablo les escribe la carta a los romanos. La carta a los romanos es la carta que él les escribe precisamente. No fue una iglesia que él fundó, ojo, Roma no fue una iglesia que él fundó o un grupo que él fundó. Aquila y Priscila estuvieron en esa actividad y ya comenzaron a desarrollar esos grupos, y por la afinidad con el apóstol Pablo, pues Pablo termina liderándolos, escribiéndolos y como que asesorándolos. Porque la carta de Pablo a los romanos es una carta donde él habla de transmitirles un don. En el primer capítulo habla de transferirles una revelación, por cuanto pues no fue una carta de exhortación, ni fue una carta de enseñanza básica como la que le dio a los corintios, sino que fue una carta teológica, una carta para personas que podrían considerarse maduros espiritualmente y no niños espirituales. En fin, entonces no fue obispo de Roma. La actividad espiritual, quien se sacrificó, quien estuvo en Roma participando junto a Aquila y Priscila, predicando junto a Lucas, fue el apóstol Pablo. No encuentro actividad en la Biblia, pues no la he leído, una actividad así de esa dimensión en la vida del apóstol Pedro, pues en Roma. La segunda doctrina equivocada, la primera estábamos hablando de la doctrina papal, y la segunda doctrina equivocada es la de María Inmaculada. Cuando habla de María Inmaculada, estamos hablando de María Virgen, ¿verdad? Inmaculada, que no tuvo mancha, que no, digamos, que se mantuvo virgen, que se mantuvo sin mancha. Entonces, algo pues que no es correcto, ¿sí? Acuérdense que una cosa, a María se le atribuyen muchos errores doctrinarios, digamos la posición católica, porque la tienen como corredentora, la tienen como madre de Dios, y hay una interpretación equivocada de ella, de que no tuvo hijos, cosas así que ahorita vamos a ver. Inmaculada, que no tuvo error, algo falso. Todos los seres humanos nacemos bajo el pecado de Adán y Eva, por eso necesitamos a Cristo, por eso necesitamos a Jesús. Es decir, nosotros nacemos bajo el pecado de Adán y Eva. Todos nacemos bajo el pecado. O sea,
todos somos pecadores. Así una persona no haya cometido pecado alguno, es pecadora por cuanto nace de la simiente de Adán y Eva, que es una simiente pecadora, y por eso necesita a Cristo. Por lo tanto, ningún ser humano se puede decir que es inmaculado. Todos fallaron a sí mismo, dice la Biblia. Todos fallaron. No hay uno santo, dice la Biblia. La misma Biblia dice, no hay una sola persona santa, pero santa, hablando la Biblia, por mérito propio. ¿Verdad? Que sabemos que a través de Cristo nos santificó, pero estamos hablando sin Cristo. Sin Cristo. Entonces, recuerde que cuando María pues da a luz a Jesús, ella termina posteriormente creyendo en Jesús, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En una oración que los católicos le llaman el Magnificat. Es una oración en donde ella reconoce a Jesús como su Salvador. Romanos 3:10 dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Por fuera de Jesús no lo hay. Entonces no podría decirse que ella nació virgen, ella se mantuvo inmaculada. Eso no es cierto. Eso no va de conformidad a la doctrina cristiana. Cuando digo cristiana, la doctrina que se encuentra en la Biblia. ¿Qué dice María? Vamos a ver ahora algo que de pronto usted de pronto no lo ha analizado así. Y es, ¿llegó María a creer en Jesús como Salvador? ¿Cómo era la relación de Jesús con María? María reconocía a Jesús como su hijo humano o como el Hijo de Dios y Salvador. Pues María se encuentra en Lucas capítulo 1 versículo 48 en una oración, haciendo una oración. Vuelvo y le repito, le llaman los católicos el Magnificat. Y María misma reconoce a su hijo como el Salvador. Dice, entonces María dijo, engrandeceré mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Engrandeceré mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando se refiere a Salvador, el Salvador es Jesús. Dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí está hablando de Cristo, de su Hijo. Entonces, dése cuenta que necesitó de Cristo. Ella necesitó reconocer a su Hijo como el Hijo de Dios. Ella lo sabía, pues ella no lo concibió como tal, ¿verdad? Sino que el Padre puso ese embrión allí. Al ella saber que Jesús no fue concebido entre ella y José, ella sabía quién era. El ángel se lo dijo. Quitémonos de la cabeza que ella que ella trató a Jesús como su hijo. Sí, estuvo en su vientre, pero más allá, no nos podemos olvidar de que el Padre le envía al ángel para avisarle quién va a ser ese que ella va a tener en su vientre, y que no lo concibió junto a José. Ella sabía que ese era el Salvador. Claro que lo tenía que cuidar, claro que tenía que comportarse como madre, claro que tenía afectos de madre, efectivamente, pero tuvo que reconocer en él. No había una persona con tanta evidencia de que él era el Salvador que María, porque ella no probó varón para concebirlo. Fue Dios el que lo colocó allí. Entonces, eso de que María
inmaculada, que no conoció error, que no, falso. Al ser concebida, nace bajo la naturaleza de pecado. Nacían bajo el pecado de Adán y Eva. Éramos pecadores por el hecho de nacer. Y por eso necesitamos de Cristo, o somos pecadores por el hecho de nacer. Y ella necesitó reconocer a Cristo como su Salvador en el Magnificat. Si hubiese sido inmaculada, pues no necesita de Jesús. Alguien que está limpio no necesita ser limpiado por Jesús, por la obra de Jesús. Entonces ahí hay otra contradicción. Entra otra contradicción. Otro error, que permaneció virgen. Una cosa es inmaculada. Una cosa es que permaneció virgen. Una cosa es decir que corredentora. Otra cosa es que se diga que es madre de Dios. Mire, tanto con la interpretación de quién era María, los católicos han cometido muchos desfases en la interpretación. Mucho desfases. En todo. Y lo repito, si era virgen, si era inmaculada, corredentora, madre de Dios. Uno habla con los católicos que han estudiado y uno dice, no, pero María, ¿cómo puede ser corredentora, intercesora? No, sí es intercesora porque es que Jesús, ella fue de Jesús a decirle, mira Jesús, que en las bodas de Caná se acabó el vino. Entonces intercedió. Por favor, eso es un hecho aislado. En hermenéutica, eso es un hecho aislado. Eso no es... Ahora, uno no puede tomar un solo pasaje y con un solo pasaje crear doctrina, ¿verdad? En la hermenéutica está prohibido tomar un solo pasaje para hacer doctrina. Uno hace doctrina, o sea, hace una interpretación con base por lo menos 4 textos, 4 textos en adelante. Como lo que le dije, la roca es Cristo. Le leí como 5 citas que dicen que la roca es Cristo. No podemos que en una cita se interprete de que la roca era Pedro y ya hicieron doctrina. Entonces, la Biblia menciona citas bíblicas textuales. Marcos 6:3, donde dice, ¿no es este el carpintero el hijo de María? Se preguntan, ¿acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizan a causa de él? Entonces, la Biblia misma explica cuántos hermanos tenía Jesús. Dese cuenta que aquí está diciendo, en Marcos 6:3, ¿no es hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? 4 varones. Y dice, ¿no están sus hermanas con nosotros? No dice cuántas hermanas, pero por lo menos son 2. O sea, por lo menos son 2. Ahí no dice cuántas, pero ya van 7 hermanos. 7 hermanos de Jesús. Una vez confronté a alguien de la iglesia católica al respecto y me dijo, unos dicen, no, es que esos son hermanos en la fe. Que la Biblia ahí se está refiriendo hermanos en la fe. No, ahí no se están refiriendo hermanos en la fe. Dicen, ¿acaso no es María su mamá? José el carpintero su papá, sus hermanos Judas, Santiago, José y Simón, y sus hermanas no son estas. Claro que María tuvo más hijos. Ahora, para defenderse dicen, no, es que hay algunos que dicen que José se divorció de María y que José por aparte tuvo otros hijos, algo que no existe en la Biblia. Y lo alegan porque José desaparece en la vida de Jesús. No se nombra a José durante un lapso de tiempo hasta su muerte. No aparece José. Algunos dicen que José se murió temprano. Tuvo muerte prematura, joven. Porque él no aparece. No aparece en la crucifixión. Él no aparece. ¿Y cómo no basa a su padre en la muerte? Unos dicen que él se divorció equivocadamente y que esos eran hijos de parte de José, para seguir en la terquedad insistiendo que María fue inmaculada y era virgen, que esos eran hijos de José. No,
Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Lo mismo que dice Marcos 6:3 lo está diciendo Mateo 13:55. Gálatas 1:19 dice el apóstol Pablo, no vi a ninguno de los otros apóstoles, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Mire que Gálatas confirma lo que dice Marcos 6:3 y lo que dice Mateo 13:55, que Santiago era un hermano del Señor. A los Santiago también se les decía Jacobo. Entonces usted puede ver que en algunas versiones, en algunas versiones no dicen Santiago sino Jacobo. A los Santiago siempre se les llamó así, no sé por qué. Mateo 12:47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Efectivamente, y claro, hay muchas citas, son varias donde se habla de que Jesús sí tuvo hermanos. Y por lo menos se los dije. Hablamos de José, Judas, Simón, ¿verdad? Santiago, José, Judas y Simón, 4 varones. Dice, y tus hermanas, por lo menos 2 mujeres más. Ahí van por lo menos 7 hermanos que tuvo Jesús. Entonces, ¿cómo se sigue insistiendo que María fue virgen? O sea, ¿de dónde? Yo quiero que usted no necesita 5 dedos de frente. Si la Biblia dice que tuvo hermanos, pero perdóneme que le diga esto, es una terquedad, es una falacia, es que nosotros creemos que no tuvo hijos y no tuvo hijos, aunque la Biblia diga otra cosa. O sea, a ese punto de orgullo ha llegado la Iglesia Católica. A ese punto de orgullo. Que la Biblia dice una cosa y acá se dice otra. Que no se necesita 5 dedos de frente, sino una lectura básica. Que además tuvo hermanos Jesús. Aparece en Gálatas, aparece en Marcos, aparece en Mateo. ¿Por qué? ¿Por qué insistir en algo que no es cierto? Claro, ellos para justificar su devoción a ella, ellos necesitan encajarla en ese celibato, que ellos siempre necesitan que se mantengan en ese celibato para adorarla, para creer que fue inmaculada, virgen, que no tuvo hijos, y es que no, y es que esto aquí dices otra cosa, que esos hermanos son hermanos en la fe, esos son hijos de José. No, y claramente dice que son hermanos, ¿sí? Por lo tanto también hijos de María. La Biblia no, lo que no está escrito nosotros no lo podemos suponer. Con la Biblia, si nosotros vamos a suponer algo, tenemos o en una predicación, por ejemplo, decirlo. Yo supongo esto como una conclusión de algo que está en la Biblia, mas no inventar cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, decir que es virgen, ¿sí? Entonces, totalmente errados. La oración a María, totalmente equivocada. Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre de Dios. Recuerde que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. No tiene madre ni padre, Él es del todo. Y ahora se le colocó de que Él tiene una mamá. Se confundió. Ellos confundieron al Hijo y al Padre. Porque a pesar de que María fue la que concibió la madre humana de Jesús, humana, confundieron a Jesús con el Padre, porque le llaman Madre de Dios. Una cosa es el Padre, una cosa es el Hijo, y otra que el Hijo nació del vientre de María, el embrión fue puesto allá, pero de ahí a decirse Madre del Padre,
es una aberración. Eso fue lo que hizo el concilio de Éfeso. Confundieron a Jesús con el Padre y ahora no es madre de Jesús, ahora es madre del Padre también, madre de Dios. Entonces, totalmente equivocada, y lo digo porque ellos no hacen una salvedad de que, aunque crean que es madre de Dios Hijo, ellos no creen solo eso, sino que creen también que es madre del Padre. Entonces, totalmente equivocados en ese sentido. Otra equivocación: no es intercesora, no es corredentora, lo acaba de decir el Papa. La misma Biblia lo dice, Juan 16:23: en aquel día ya no me dirán nada, le aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Esa es la ecuación única, fundamental, el eje fundamental de nuestra relación con Dios. Orarle al Padre en el nombre del Hijo. Después de eso no hay más nadie. No es corredentora, no es madre de Dios, no es intercesora. ¿Sí? Por eso Jesús, en el Padre Nuestro, nos enseñó a orarle al Padre. No nos enseñó a utilizar a nadie más. A nadie más. Como mediador, como intercesor, no. Nos llamó a nosotros, nos convirtió en hijos para acceder a la presencia del Padre y el ser nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro Salvador. En esa ecuación no hay más nadie. En esa ecuación no se puede deformar lo que está escrito en la palabra para encajar y querer encajar a alguien más, y en este caso a María. La colocaron como intercesora cuando el mismo Jesús nos enseña el Padre Nuestro para hablar directamente con Él. ¿Ok? Vamos a terminar, pero vamos a ver dos equivocaciones más con respecto de María como madre de Dios y como intercesora. Otro error, bueno, lo había dicho, no es la madre de Dios, equivocación grave. Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431, le dio a María el título de Theótokos, en griego, Theótokos. Theótokos es madre de la divinidad. Ni siquiera respetaron la jerarquía, o no jerarquía, sino los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está el Padre, está el Hijo concebido a través de María. El hecho que ella fuera madre de Jesús no significa que ella sea madre de la divinidad. ¿Sí? Era la madre humana de Jesús, pero no la madre de Dios. Eso es totalmente equivocado, porque ellos lo que hicieron fue tomar el hecho que ella fuera madre de Jesús, y ya lo había explicado, y hacer una doctrina de que es la madre de Dios, cuando Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin, que no tuvo padre ni madre. Este concilio fue muy importante, porque de aquí comenzó el marianismo. Pero se cuenta que fue del año 431. María como Theótokos, como madre de Dios. Esos fueron debates que se dieron entre distintos teólogos, sacerdotes. Ahí se levantaron algunos y dijeron: no estoy de acuerdo con esta teoría, esta tesis de que María, madre de Dios. Los excomulgaron, los sacaron de la Iglesia Católica. Y de ahí comenzó el marianismo. De ahí comenzó, de María como madre de Dios, y hasta el año 2025, que este Papa se ha ido en contra de este Concilio Vaticano. Creo que María no es corredentora, que el único
Redentor es Jesús. Por fin. ¿Cuántos años? 2525. Desde el 431, año 431 hasta el 2500. 2500, no, 2025. Como 1600 años creyendo en María como corredentora, y hoy pum. Pero vuelvo y le digo, puede que el próximo Papa vuelva y ratifique el concilio de Éfeso y diga, no, María sí es corredentora. Entonces depende, a pesar de que hay un concilio Vaticano, cada Papa va a tener su énfasis, su estilo, sus tesis. Este es más conservador, este no tiene a María como corredentora. Ya creo que por ahí está hablando del purgatorio. El purgatorio se lo inventó Dante de Alighieri, un escritor italiano, creo que era de Florencia, quien escribió la Divina Comedia. Imagínense que de una obra humana sacaron una figura y la metieron en sus costumbres llamada purgatorio. Eso no fue creado por un papa ni por un sacerdote, sino por la literatura de un humano, la literatura de un escritor común. Entonces se creyeron eso y lo incorporaron a su doctrina. No es intercesora, ya lo explicamos. 1 Timoteo 2:5 dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dice Juan 14:6. Dura lex es lex, dura es la ley, pero es la ley. Principio de tipacidad, lo que está escrito en eso creo, lo que no está no creo. Ese es nuestro principio que rige la vida de un cristiano. Creo en lo que está escrito, en lo que no está escrito no creo, porque se considera aberración. Y se encuentra en maldición todo aquel que escriba o adicione a la Biblia, o el que crea en adiciones también. ¿Sí? Entonces, el único que obra como intercesor en la Escritura es Jesús, nuestro Salvador, Jesucristo. Y aquí terminamos exaltándolo a Él, dando gracias por lo que Él hizo en la cruz, para ti, para mí. Y vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle perdón a Dios si en algún momento hemos creído, muchos venimos de la doctrina católica, y de pronto en algún momento creímos en María como salvadora, como mediadora, como madre de Dios, y en algún momento de nuestra boca salió esa afirmación. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, yo te pido perdón por mis hermanos, incluso por mí, si en algún momento oramos a María como redentora, como madre de Dios. Padre Santo, sabemos que ella fue una mujer digna de imitar, una mujer que tú usaste para que el Salvador, nuestro Señor Jesús, naciera a través del vientre de ella. Es una mujer digna. Gracias, Señor, porque tú la usaste para ese propósito. Pero perdónanos si en algún momento la equiparamos a ti, o afirmamos a través de rezos en el pasado de que ella era madre tuya. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Tú eres un Dios infinito que no conoce el tiempo, que no conoce padre, que no conoce madre. Tú eres nuestro Dios verdadero. Gracias por tu Hijo, por el Verbo. Padre Santo, te pedimos perdón si hemos declarado, honrado, venerado, orado a María, algún santo en el pasado. En el nombre poderoso de Jesús rompemos toda maldición que eso haya traído en contra nuestra, y ratificamos que tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, son nuestro Dios, nuestra divinidad. Ratificamos que este es el Dios verdadero en quien confiamos, en quien creemos, quien es torre fuerte, quien es el gran yo soy, el león de Judá, el único, el deseado por todas las naciones.
Gracias porque tú habitas en los cielos, Señor. Gracias porque nuestra confianza está en ti. Gracias porque hemos salido de toda mentira para creer en el único y verdadero Dios. Gracias porque nos has acercado a ti con brazos de amor. Nos has jalado a tu presencia. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias por estar conectado una vez más, ya finalizando este discipulado de Doctrinas Básicas 2, hablando de la fe cristiana, refiriéndonos al inicio de la iglesia protestante, cómo hubo esa división o hubo esa extracción de la iglesia católica a través de Martín Lutero y a través de otros monjes que alzaron su voz en contra de creencias que estaban apartadas de la Escritura. Así que bueno, nos vemos en la próxima ocasión, en la próxima clase donde vamos a hablar de la doctrina de los santos. Chao. Ministerio Internacional Soplo de Vida. Unidos bajo su presencia. Totalmente sana. Dice el Señor, no creas la mentira del diablo. Tú vas a terminar tus proyectos, te dice el Señor. Me place porque una vez me conociste. No pusiste trabas, lo dejaste todo, te desprendiste de todo. Y te dice el Señor, estoy quitando tus temores hacia el futuro. Tu futuro está en mis manos. No vas a quedar a mitad de camino, no vas a quedar en vergüenza. Dice el Espíritu de Dios, eres mi profesional, te dice el Señor. Y no solo profesional, sino que serás mi adoradora, te dice el Señor.